Había una vez un país, el más grande del mundo, un imperio. Se llamaba Unión Soviética. Poco antes de cumplir 70 años, desapareció del mapa. El colapso de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Estamos en todas partes. En todas partes de la Tierra brilla una estrella. Así dice una canción del movimiento pionero socialista. A finales de los años 90, la estrella ya no brilla. Casi una década después de la desintegración del Imperio Soviético, las repúblicas de la antigua Unión Soviética toman su propio camino. Los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania le dieron resueltamente la espalda a Moscú y están encaminadas a pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN. Los demás estados sucesores son designados a menudo por Moscú como el extranjero cercano. Detrás de esto no se esconde más que el deseo de que de algún modo sigan perteneciendo a Rusia. Sin embargo, muchos de ellos miran desde hace tiempo hacia Occidente. La recuperación económica esperada no se materializó en la mayoría de los estados independientes. En Rusia las reformas en gran medida fracasaron. Unos cuantos ricos se hallan frente a muchos pobres. Y no solo la división social sacude a la sociedad. Antes vivíamos aquí. Aquí había una casa. Aquí, debajo de este árbol, había una mesa y los hombres siempre jugaban al dominó. Las ventanas de mi apartamento miraban directamente a esa intersección. Me entran ganas de llorar. Todos éramos muy amigos y teníamos una buena relación. Nuestros hijos crecieron aquí y de repente esa desgracia alcanzó nuestra casa. Esa casa fue el centro de la vida de Tatiana Bulatova por 25 años. Calle Gurjanov, complejo residencial número 19, Moscú. Era el 8 de septiembre y hacía calor ese día. Llegué tarde a casa. Allí estaban mi hijo, mi nuera y mi nieta de 4 años. Todos dormían. Y de repente hubo una explosión. Volaron todas las ventanas y las puertas. En la noche del 8 al 9 de septiembre de 1999, una bomba de 400 kilos destruyó por completo la mitad del complejo de 9 pisos. La detonación fue tan violenta que los bloques de hormigón y acero hicieron huecos en las casas vecinas. Murieron 94 residentes y más de 150 resultaron heridos. Mi hijo gritaba, «Mamá, no salgas». La mitad de nuestro apartamento desapareció. «Mamá, no salgas». Yo vivía en el tercer piso y todos los escombros yacían a nuestros pies. Oía gritos y gemidos que venían de arriba y unos quejidos abajo. «Ayúdennos, por favor, al menos rescaten al niño». En el sitio del complejo que estalló se construyen rápidamente nuevas torres residenciales y más altas. Los escombros del atentado se eliminan rápidamente. El dolor permanece. El atentado a las viviendas en el sudeste de Moscú es solo uno de muchos. Desde finales de agosto hasta mediados de septiembre mueren más de 300 personas. El terrorismo pone a todo el país en un estado de emergencia. Ahora parece que puede golpear a cualquiera. Para la población es un nuevo motivo de desesperación. Los rusos ya se acostumbraron a la ausencia de estabilidad política y a la crítica situación económica después del fin de la Unión Soviética. Ahora también tienen miedo por sus vidas. Después de los ataques en Moscú había mucho temor. Por desesperación se apostó un soldado en la entrada de cada casa. Al lado de mi casa había uno de esos muchachos. Estaba claro que él no podría protegernos de ninguna explosión, pero ese era un intento desesperado por calmar a la población. El periodista independiente Andrei Soldatov dirige desde el año 2000 un sitio web de investigación.
El clima en Moscú empeoró dramáticamente. La gente decía que Occidente les había mentido. Se nos había prometido que viviríamos en la riqueza si seguíamos los valores democráticos, aprendíamos inglés y trabajábamos en las normas occidentales. Lo hicimos y entonces vino la crisis. Podía verse que la atmósfera liberal e inteligente que predominaba en los medios de comunicación masivos en los 90 había terminado. La gente quería soluciones sencillas y claras. Si alguien te ataca, tienes que luchar. La gente quería un líder fuerte. Boris Yeltsin, el anterior portador de la esperanza, ya no es un líder fuerte. Depende de un pequeño grupo de oligarcas. Fue reelegido solo por el apoyo financiero de estos. El dinero reina en Rusia. El 9 de agosto de 1999, Yeltsin propone un nuevo primer ministro. El director del servicio secreto ruso, un hombre llamado Putin. Mis predecesores y yo somos militares. Significa que cuando se toma una decisión se lleva a cabo. Su popularidad era de 0,2 a 0,3%, es decir, que era prácticamente un desconocido. Lev Gudkov dirige el mayor instituto independiente de estadísticas de Rusia, el Levada Center. Luego de las explosiones, cuando reinaba el pánico y el miedo en el país, apareció como un líder que hablaba el lenguaje de la gente humilde. Para ser más precisos, hablaba en una jerga, el lenguaje de los delincuentes. Perseguiré a los terroristas por todas partes. Y disculpen la expresión, pero si los atrapamos defecando, los mataremos allí mismo. Por una gran parte de la población, rápidamente fue visto como uno de ellos. No como un reformador, liberal o intelectual, sino como alguien del pueblo. Y esto hizo que su popularidad creciera repentinamente. Era gente inocente y con una vida. No logro comprenderlo. Es increíble. Esto solo se puede responder con violencia. Sin ella, no se puede proteger ni al Estado ni al pueblo. Putin tiene claro quién se encuentra detrás del terrorismo: los combatientes de Chechenia. Desde la disolución de la Unión Soviética, esta república lucha en el Cáucaso por su independencia. La región es una zona de conflicto permanente, una de las muchas que desestabilizan a Rusia. No estaban en condiciones de controlar los grupos organizados militarmente que existían en ese entonces en Chechenia. Putin quiere detener finalmente la propagación del terror y la creciente radicalización en el Cáucaso. El 1 de octubre de 1999 da la orden para las llamadas operaciones antiterroristas. Comienza la Segunda Guerra de Chechenia. Después de la humillante derrota en la Primera Guerra Chechena, esta vez logran ocupar con éxito en poco tiempo la pequeña república. No se puede hablar de una victoria absoluta de Rusia sobre los separatistas, porque hoy esos ex-rebeldes forman el poder gubernamental en Chechenia. Este hombre, Ahmad Kadyrov, tiene una importancia decisiva en el éxito de Rusia. En la Primera Guerra de Chechenia luchó contra Rusia. Como muftí supremo de Chechenia, declara la yihad, la guerra santa. Si un extraño entra en tu país y quiere someterte, debes defenderte. Esa es una guerra santa. En el año 2000, el más acérrimo enemigo público de Rusia cambia de bando. Ahmad Kadyrov llegó a la conclusión de que era mejor negociar con Rusia que caer bajo presión de un gobierno teocrático islámico. Tomó partido por Rusia y Putin lo nombró jefe de la administración. En las elecciones de octubre de 2003, Kadyrov fue elegido presidente. Apenas subió al poder, firmó un acuerdo con Moscú. ¿Cuál es el señuelo de Putin? Chechenia conserva la autonomía dentro de Rusia. El precio: paz y estabilidad en la República del Cáucaso. Así, ambos ganaban. Esa elección confirmó lo flexibles que eran el Kremlin y Putin con su política. No había dogmatismos.
estaban preparados para olvidar todos los sucesos del pasado a fin de construir un futuro de paz. Putin necesita tranquilidad en las afueras de Rusia. Con sumas de miles de millones, subvenciona la reconstrucción de Chechenia. Rusia mira con interés particular a Bielorrusia o Belarus, ya que esta es la zona de seguridad de Rusia hacia Occidente. Bielorrusia también se encuentra en una crisis económica. Los primeros intentos de reforma no fueron muy exitosos. Un pequeño grupo de personas que se beneficiaron de las reformas comenzó a dominar la vida política. El sistema oligárquico causó la apatía política entre la población, la decepción con la economía de mercado y la democracia. Valery Karbalevich es jefe de redacción de la revista alternativa Ciudadana y uno de los pocos periodistas críticos al gobierno en el país. Esto dio lugar a un gran deseo de una mano fuerte, de un poder fuerte, al deseo de una dictadura. Un ejemplo clásico es el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Hoy debo despedirme de ustedes, porque pondré ante mí un gran desafío. Tal vez no funcione, tal vez no lo logre, pero nuestro pueblo ha sufrido bastante. Lukashenko procede del sistema soviético. Fue un camarada leal del partido, es oficial y director de una cooperativa. Lukashenko quiere independencia, pero sabe que económicamente el país depende de Moscú. Rechaza la privatización y se aferra a la propiedad del Estado. Al mismo tiempo, señala con el dedo a Rusia y a Ucrania y pregunta, ¿quieren que la propiedad caiga en manos de oligarcas y que no le quede nada al resto de la población? La mayoría de los bielorrusos respondieron, no queremos eso. Antes era mejor. Con ese mensaje convenció a la mayoría de los bielorrusos en las elecciones presidenciales de 1994. Hoy Bielorrusia, bajo el régimen de Lukashenko, se encuentra en un pantano soviético en el que el régimen se ahoga junto con sus mentes creativas. El escritor bielorruso Vladimir Neklayev es uno de los pocos activistas políticos en el país. Nuestra sociedad no ha dado ni siquiera un paso hacia la democratización, y no hubo ni reformas económicas ni políticas. En lugar de ello, él empezó a reemplazar la realidad por cuentos de hadas. Durante la organización de este mundo de cuentos de hadas, Lukashenko no se puso a pensar qué comería la gente con ese cuento. En realidad, Bielorrusia no tiene nada de un paraíso socialista. El modelo social que construyó Alexander Lukashenko se encuentra en una grave crisis económica. Bielorrusia se estanca. Vladimir Putin se vuelve popular. Sus palabras enérgicas y sus medidas drásticas en la Segunda Guerra de Chechenia tienen buena acogida en la confundida población rusa. Esto fue lo que hicieron Gorbachev, Yeltsin y también Putin. Como conocía muy bien al FSB de San Petersburgo, se trajo a Moscú a casi todo el aparato con él y le dio todos los puestos importantes. La democracia rusa es una democracia forzada. La policía política, el ejército, las fuerzas del orden, incluso el sistema judicial, se mantuvieron prácticamente sin cambios. Se cambiaron las placas, pero en general, estas son estructuras que no son controladas por la sociedad. Estas estructuras básicamente siguen existiendo como en la época soviética. Putin se entera del estado en que se encuentra un poco después de entrar al poder. El ejército glorioso de alguna vez, uno de los pilares de la antigua Unión Soviética, está en crisis.
En el ejército recibimos beneficios económicos, pero incluso estos no se pagaron durante varios meses. ¿Puede imaginarse a un comandante de submarino nuclear ganando menos que un conductor de autobús? El submarino Kursk se hundió como resultado de este descuido. Oleg Lazarev era comandante de submarino. Es miembro de la comisión que está investigando el hundimiento del Kursk. El personal no estaba adecuadamente capacitado. Faltaba una base logística. Todo esto junto llevó a ese desastre. 12 de agosto de 2000. En una maniobra en el mar de Barents, hubo una explosión en el submarino nuclear Kursk, probablemente causada por un torpedo con desperfectos. Recién después de mucho tiempo de titubeo, el personal marino de guerra aceptó la ayuda de los buceadores de rescate noruegos. Los rusos no tenían la tecnología para llegar hasta su propio submarino. Les dijimos a las más altas autoridades que era imposible salvarlos. Pero los jefes, el comandante en jefe y el presidente, creían en un milagro. El milagro no llegó. Cuando los buzos noruegos llegaron al submarino, era demasiado tarde. Los 118 miembros de la tripulación del Kursk no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Fue un desastre de carácter simbólico. Con el Kursk se hundía el orgullo de todo un estado. Georgia era famosa en la Unión Soviética por su agricultura y por supuesto por ser la patria de Stalin. Después de la declaración de la independencia el 9 de abril de 1991, la economía de Georgia fue de mal en peor. La población se empobreció. De todos modos, se hacían negocios. Guram Palavandishvili fue uno de los primeros agentes inmobiliarios en Tiflis. No había electricidad ni agua, pero sí una gran necesidad social. A pesar de esto, la gente no había perdido la esperanza. Quien tenía una buena casa la vendía y compraba algo más pequeño, con la esperanza de que la escasez acabara pronto y empezara algo nuevo. En ese momento no había oficinas. La gente que quería vender, comprar o alquilar apartamentos estaba en la calle con un cartel escrito por ellos mismos. En ese tiempo fundamos nuestra empresa. Prácticamente reinaba el caos en el país. En las estructuras estatales había una corrupción muy grave que representaba una amenaza nacional. En noviembre de 2001, Nino Burjanadze se convirtió en la primera mujer en la historia en ser presidente del Parlamento de Georgia. Desde mediados de los años 90, había sido presidente de Georgia Eduard Shevardnadze. En el último tiempo de la Unión Soviética, él fue quien llevó la esperanza del resurgimiento junto con Mikhail Gorbachev. Durante su cargo como ministro de Exteriores de Gorbachev, gestionó la reunificación de Alemania y la emancipación de los países del este. Sus intentos de democratizar a Georgia y hacer regresar al país a jóvenes en el exilio solo tuvo un éxito moderado. Los últimos años del gobierno de Shevardnadze fueron muy infructuosos. Realmente traté de explicarle al presidente por muchos medios ante qué dificultades se encontraba el país. Pero desafortunadamente la influencia de su entorno era mucho más fuerte que mis palabras. En el país se produjo una situación revolucionaria clásica en la que los gobernantes ya no podían gobernar como antes y la gente ya no quería seguir viviendo como hasta ese momento. Incluso Ucrania, tradicional despensa de la Unión Soviética, sufría las consecuencias de la desintegración de la Unión Soviética. La privatización gradual de la economía corría sin un orden definido y con poca decisión. El presidente Kuchma negocia tanto con Rusia como con Occidente. Como Boris Yeltsin, permanece en el poder solo gracias a la ayuda financiera de algunos oligarcas.
En 2001 se hicieron públicas grabaciones que insinuaban que Kuchma había instigado el asesinato de un periodista. En las cintas se oía, entre otras, la voz del presidente Kuchma. Se había encargado de silenciar a Georgi Kongadze, un fuerte crítico del gobierno. Es escoria, excremento. Es un maldito georgiano. Ese tal Kongadze. Hay que deportarlo a Georgia y echarlo allí para que los chechenos lo secuestren. A raíz de esto pedí que se analizaran las grabaciones de la oficina del presidente para determinar si eran auténticas o no. A mí no había que convencerme, porque yo mismo había oído quién habló y qué había dicho. Pero ¿podía ser demostrado de esa manera? Oleksandr Moros fue presidente del Partido Socialista de Ucrania casi por 20 años y varias veces presidente del Parlamento. Me dijeron que todo era correcto. Fue entonces cuando me dirigí al Parlamento. Solo di a conocer 8 fragmentos de lo que estaba directamente relacionado con la tragedia de Kongadze. 2 meses después de su desaparición se encontró el cuerpo decapitado de Georgi Kongadze. El escándalo indignó a la sociedad ucraniana y desencadenó un movimiento de masas contra el presidente. En ese momento comenzó la campaña Ucrania sin Kuchma, que nosotros organizamos. Él quería ser presidente por 3ª vez. Sin embargo, el presidente Kuchma continuó en el poder. Las mociones de censura de la oposición fracasaron. Moscú. Desde que gobierna Putin, las protestas contra el gobierno son cosa del pasado. Rusia es estable económica y políticamente. Sin embargo, la calma es ilusoria, porque de manera totalmente inesperada, el problema checheno vuelve a ser el centro de atención. Una vez más, los rebeldes intentan imponer la independencia de Chechenia con violencia, en un teatro de Moscú. El musical Nordost, en mi opinión, es uno de los mejores musicales que hubo en Rusia. Yo hacía de Mikhail Ramashov un chico malo. Mikhail Filipov actúa en el escenario desde los 12 años. El 23 de octubre de 2002 irrumpen de 40 a 50 separatistas chechenos durante una actuación del musical Nordost en el Teatro Dubrovka y toman como rehenes a 850 espectadores. De repente aparecieron los terroristas y echaron del escenario a nuestros actores. Recuerdo a ese hombre, lo teníamos al lado. Cuando comenzó el segundo acto, entró un hombre con ametralladora. Dijo, vamos todos a la sala. Al principio pensé que se trataba de una broma. Entonces nos dividieron diciendo, no los dejaremos ir hasta que las tropas rusas se retiren de Chechenia. En la planta baja había una bomba y en el entrepiso había más. Por primera vez participan también en una operación terrorista las denominadas viudas negras, mujeres que perdieron a sus maridos en la guerra de Chechenia. Obligan a los rehenes a quedarse en sus asientos. No hay comida. El foso de la orquesta sirve de retrete. Ellas decían que sus hijos con 12 años ya estaban en la cárcel y nos decían, ustedes ya no son niños, son adolescentes. Aquella espera, el miedo de la incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, de cómo terminaría aquello. Intuíamos que asaltarían el edificio y que habría tiros otra vez. Después de 2 días y medio, a través del sistema de ventilación del teatro, se libera en la sala una mezcla de gas desconocida. Las fuerzas especiales rusas toman por asalto el teatro y disparan a los terroristas aturdidos. El Teatro Dubrovka se encuentra en una zona residencial. Estábamos en uno de los apartamentos y observamos la erupción a 50 metros de distancia. Teníamos la televisión encendida y comparábamos la noticia oficial con lo que veíamos. Lo que vimos esa noche nos espantó. En los medios informaban que no había víctimas,
Pero veíamos que sacaban los cuerpos y los colocaban uno al lado del otro, justo frente a nuestra casa. Veíamos cómo crecía la fila y cada vez se hacía más larga. Luego vino lo peor. Los empleados del servicio secreto comenzaron a amontonar sobre esos cuerpos más cuerpos. Entonces comprendimos que esas personas ya no estaban vivas. Era una pesadilla, un horror absoluto. Durante la irrupción en el teatro murieron 130 rehenes, casi todos a causa del gas nervioso que se introdujo. Los médicos en Moscú no conocían su composición y no encontraron ningún antídoto. Sin embargo, en los medios rusos, la liberación se presentó como una victoria. Un día antes de la publicación del reportaje, aparecieron agentes del servicio secreto FSB. Se llevaron el servidor y mi ordenador y registraron todo y me citaron a un interrogatorio para evitar la publicación. Me dijeron, deje de escribir sobre el Nordost y el procedimiento en su contra será sobreseído. Fue un chantaje. Fue muy desagradable. En Rusia se eliminó muy discretamente el derecho a la libertad de expresión. Vladimir Putin gobierna de manera intransigente. Las medidas antiterroristas, las limitaciones a la libertad de prensa. Incluso tiene planes para los multimillonarios oligarcas, que en el marco de la privatización se convirtieron en propietarios poderosos de los medios de comunicación. Mejor dicho, tiene planes sin ellos. Los invita al Kremlin. Con Yeltsin en el gobierno, ellos prácticamente gobernaban con él. Putin pone fin a esto. Él fundamentalmente introdujo nuevas reglas de juego. Se restringió el poder de los oligarcas. Las ideas políticas del politólogo nacionalista de derechas Alexander Dugin son controvertidas. Sin embargo, su pensamiento se admite en el Kremlin. A los oligarcas les fue prohibido formar sus propias facciones en la Duma estatal, o financiar actividades políticas, o monopolizar los medios de comunicación, o presentar en ellos sus propias ideas políticas. Aquellos que reconozcan la superioridad del Estado sobre los oligarcas pueden permanecer. Aquellos que no lo hagan serán enviados al extranjero o condenados. Esa fue la suerte de Mikhail Jodorkovsky, jefe de la petrolera Yukos. Había criticado públicamente a Putin, representando su propia línea política. En octubre de 2003 fue detenido por malversación y evasión de impuestos. El veredicto, 9 años en un campo de prisioneros. Yukos fue estatizada, un efecto colateral. Putin tiene un adversario menos y el control de la gigante petrolera. Se formaron grandes empresas que permitieron que el grupo gobernante, libremente y sin ningún control parlamentario, redistribuyera el enorme flujo de capital. De hecho, estamos tratando con un duro capitalismo de Estado. El poder político de los oligarcas en Rusia se ha roto. Sin embargo, una consolidación similar del poder del Estado no resulta exitosa en otros países del ex imperio soviético. En Georgia, la popularidad del presidente Shevardnadze ha tocado fondo. El estilo de gobierno de Shevardnadze se vuelve más autoritario. Para mantenerse en el poder, hace manipular los resultados de las elecciones de noviembre de 2003. Dije que no aceptaríamos esos resultados electorales y le pedimos a la gente de manera espontánea una reunión en la sala de la Filarmónica. Hubo 3 o 4 veces más gente de la que esperábamos. Sentimos que había un espíritu de revolución en el país. Si Shevardnadze hubiera tomado una decisión adecuada y hubiese anunciado nuevas elecciones parlamentarias, no habría habido ninguna revolución. Lamentablemente, Shevardnadze no supo hacerle frente a la situación y por eso llevó a cabo tercamente una sesión parlamentaria. Quisimos evitar que lo hiciese y así se dio la revolución. El levantamiento en Georgia se llamó la Revolución de las Rosas.
porque los manifestantes sostuvieron una rosa durante la toma del Parlamento. El presidente Shevardnadze tuvo que dimitir. Mikhail Saakashvili, que estuvo a la cabeza del levantamiento, es uno de los que accedió a la petición de Shevardnadze para regresar del extranjero. No hubo ni un solo disparo, ni siquiera uno. Recién llegado de los Estados Unidos, Saakashvili quiere continuar lo que no logró Shevardnadze: democratizar a Georgia y abrirla a Occidente. La Revolución Rosa es la primera de las llamadas revoluciones de colores en los países sucesores de la ex Unión Soviética. Es una señal de protesta de una nueva generación. Rusia observa esto con preocupación. Mejor que la marcha de los ex pueblos hermanos hacia Europa, vería una nueva asociación con ellos. Ucrania está dividida en esta cuestión. El ucraniano oriental es en su mayoría ruso o prorruso. El oeste de Ucrania, con la capital Kiev, aspira a los valores occidentales. Miramos a Europa. Muchos de nuestros médicos se van para observar cómo trabajan los médicos allí. Natalia Glushenko es enfermera hace 25 años en un hospital militar. Ucrania se encuentra en el centro de Europa, es decir, que somos un país europeo. Queremos vivir como la gente normal. Rusia está involucrada activamente en la polarización de Ucrania. En 2004, Putin apoya personalmente al candidato prorruso Viktor Yanukovych. Las elecciones pasaron y luego todo resultó ser una gran farsa. Por eso la gente salió a las calles en contra de la dictadura, por los derechos humanos, por el cambio en las relaciones de poder. Las personas marchan de a decenas de miles a la plaza Maidán de Kiev y piden un cambio de rumbo, desmarcarse de Rusia y acercarse a Occidente. Mi hijo mayor estuvo en la plaza en 2004. Él era estudiante. Los estudiantes son los primeros en sentir la injusticia. Así es la juventud. Las elecciones se repiten. Esta vez gana Víktor Yushchenko, una señal a favor de Occidente y en contra de Rusia. Un trago amargo para Putin, a quien se le hace ahora cada vez más claro que se arriesga a perder lo que se llama el extranjero cercano. Poco después debe soportar otro revés. Regresa al fastidioso problema checheno. El problema fue que los representantes del islamismo mundial no fueron en absoluto conciliadores. Precisamente estas personas se convirtieron en enemigos de Kadyrov y del gobierno central en Moscú. El 9 de mayo de 2004, Moscú perdió a su fiel presidente de Chechenia. Ahmad Kadyrov murió en un ataque con bomba por los rebeldes islamistas. Chechenia amenaza con caer en manos de los separatistas islámicos. Putin es una persona que se basa en las relaciones a nivel personal. Y tengo la sensación de que apreciaba a Ahmad Kadyrov. Era realmente una persona extraordinaria. Y cuando asesinaron a Ahmad Kadyrov, Razman fue al Kremlin a reunirse con Putin. Voló de inmediato, en ropa deportiva. Y por supuesto, las circunstancias de ese encuentro personal jugaron un papel importante. Debido a la muerte de su padre, Ramzan Kadyrov, que aún no tenía 30 años, se puso al frente de la política chechena. Creo que cuando Ramzan Kadyrov dijo una vez que Putin fue como un segundo padre para él, ni mintió ni tampoco quiso adularlo. Putin necesita tranquilidad en Chechenia y para ello necesita a Ramzan Kadyrov. Más disturbios podrían extenderse a otros estados de la Federación Rusa. Las acciones tales como la toma de rehenes al sur de Rusia, en Beslan, con terroristas chechenos, dan énfasis a sus demandas de independencia para Chechenia. Toman como rehenes a 1.100 estudiantes y sus maestros, y los encierran en el gimnasio de la escuela durante 3 días, sin comida ni agua. Los atacantes exigen la retirada de todas las tropas rusas de Chechenia, la liberación de los combatientes encarcelados
y la renuncia del presidente Putin. Fue un caos total, un caos absoluto. Recuerdo que durante el asalto había un desconcierto total en las calles de Beslan. Nadie sabía qué hacer. Hubo casos en que los oficiales del servicio de inteligencia volvían a irse luego de una hora por miedo de que les recayera la responsabilidad. Los tiroteos entre los atacantes y unidades especiales de Rusia que se prolongaron por horas, finalmente resultaron en el asalto al edificio. El despliegue estuvo mal planificado. Durante la batalla se derrumbó el techo del gimnasio. Las imágenes de los estudiantes huyendo en ropa interior sacuden al mundo. Al final mueren 334 personas. Más de la mitad son niños. Al igual que en la toma de rehenes en el teatro de Moscú, las autoridades de seguridad trataron de justificarse en la versión oficial de los eventos. Los terroristas se habrían rehusado a negociar, haciendo los únicos responsables de todas las víctimas. Después de Beslan, Putin revoca varias reformas de los años 90. Los gobernadores de las repúblicas pertenecientes a Rusia ya no serán elegidos por el pueblo, sino propuestos directamente por el presidente. Un paso retrocediendo hacia el Estado autoritario. Como después de toda tragedia, la gente busca consuelo y fuerza en la Iglesia. Luego del derrumbe de la Unión Soviética, la Iglesia Ortodoxa rusa llena cada vez más el vacío ideológico. Muchas personas fueron bautizadas en Rusia. Algunos días había hasta 40 personas a la vez. Ahora está la tarea más importante, la preocupación por las almas humanas. Porque muchos se consideran ortodoxos devotos, pero en realidad no viven de manera ortodoxa. En la actualidad, más de 150 millones de personas en los países de la ex Unión Soviética profesan su fe en la Iglesia Ortodoxa rusa. El número de personas que se cuentan entre los fieles aumentó de un 19 a un 75% en los últimos 25 años. Más del 40% de ellos ni siquiera cree en Dios, tampoco en la salvación ni en el juicio final, es decir, en ninguno de todos esos dogmas. Para que se los considere creyentes, es suficiente con identificarse como ortodoxos o rusos. El Estado actual está muy estrechamente ligado a la Iglesia. Se inclina hacia la Iglesia y de esta manera recibe una legitimidad adicional. La Iglesia a su vez lo apoya. Envuelve todo ideológicamente al hablar del pueblo elegido por el régimen, como lo hizo el patriarca Cirilo, quien declaró la aparición de Putin y su ascenso al poder como milagro de Dios. Yo diría que hoy la relación entre la Iglesia y el Estado es como una sinfonía. La Iglesia nunca tuvo tanta libertad en toda su historia. Vladimir Putin, bautizado en secreto en la época soviética según sus propias declaraciones, tiene la posición asegurada a mediados de 2000, un país estricto garante de la tranquilidad. La nueva ideología del pueblo es la fe. La economía es floreciente. Con la presidencia de Putin, Rusia retorna al escenario internacional. La gente entendió que vive en un estado autoritario, que las elecciones están arregladas y que la democracia se suprimió. A pesar de esto, estuvieron de acuerdo porque la prosperidad se incrementó notablemente. Se puede decir que a Rusia nunca le fue tan bien como en este período.
Y por supuesto, la creciente prosperidad se relacionó con las políticas de Putin. Constitucionalmente, Putin no tenía permitido un tercer periodo como presidente, al menos no de inmediato. En 2008, Dmitry Medvedev, uno de los fieles de Putin, es elegido como el nuevo presidente. Apenas es elegido, Medvedev nombra primer ministro a Vladimir Putin. Le traspaso el símbolo del poder del Estado a Dmitry Medvedev y le deseo mucho éxito y suerte en su gestión. Por lo tanto, Putin sigue siendo el cerebro en el trasfondo, que impone su política sin cambios.